Se inicia la grabación, que dice que se iniciará pronto. Estamos grabando. Bueno, esta es nuestra primera charla de pandemia en el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno, del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, en nuestra fase de cuarentena. Así que, hola Fede, te estamos viendo a ti. Les pido si apagamos cámaras y micrófonos mientras Omar expone y después podemos todos nosotros eh, participar de la charla e intervenir a partir de la activación de nuestros teléfonos y nuestras cámaras. Yo también voy a apagar mi cámara y mi teléfono, así te escuchamos y te vemos mejor. ¿Eh? Basta. Quedamos con vos, Omar. Bueno, gracias Lila y gracias al Instituto por invitarme a compartir este momento que parece que es el modo en que ya vivimos todos, ahora de vivir en modo remoto, desde Colombia y gracias a la amistad con Lila y con Santiago, con otra gente de allá, pues quiero compartir un poco lo que en este momento todos venimos pensando, que es como ver por dónde nos imaginamos que está este tipo de situación funcionando. Y entonces voy a compartir pantalla para mostrar la presentación que tengo. Espero que en este momento haya aparecido una cosa que dice no podemos tornar más a la normalidad porque la normalidad era el problema. Y dos stickers de esos que uno usa para compartir en WhatsApp. Entonces, básicamente, yo creo que en este caso voy a hablar únicamente del periodismo y yo creo que el problema es que el periodismo lleva mucho tiempo pensando que todo se dañó y que hay que volver a lo de antes, o sea, que hay que volver a la normalidad. Y creo que el periodismo nunca se hizo para la normalidad. Entonces, para arrancar, pienso con este tipo de argumento que es súper obvio, y es que también al periodismo todo el mundo le está exigiendo una cantidad de cosas que cumpla que le queda muy difícil cumplir porque la verdad el periodismo, lo que nos tocó en la repartición de destinos académicos o sociales o humanistas, fue contar el presente y hacer eso que se llama la actualidad. Y entonces desde ahí es que voy a reflexionar, no tanto si el periodismo históricamente está mal, si el diagnóstico del periodismo digital, del modelo de negocio, sino qué pasa con el periodismo cuando cuenta el presente, cuando cuenta la actualidad de esa cosa que nos está pasando en este momento, que es el virus y con los nombres que le quieran dar. Entonces, ¿qué pasa cuando el periodismo cuenta este presente, esta actualidad? ¿Cómo la ha contado y cómo podemos aprender de ahí para hacer algunas cosas distintas? Me devuelvo un poquito atrás. El periodismo creo que triunfó como periodismo y sobre todo la televisión triunfó en el siglo XXI diciendo que es el relator del presente, por ejemplo, en la caída de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001. En ese momento, Hollywood había imaginado siempre la posibilidad de que Nueva York fuera atacada, pero siempre era atacada por monstruos, por alienígenas, por drogas químicas, por antihéroes. Y en este momento lo que pasó fue que en un punto el mundo entero fue televidente de un espectáculo en vivo y directo mejor que el de Hollywood, mejor que el arte, mejor que la vida. Y fue absolutamente fascinante. Si todos sentimos que el directo televisivo era una maravilla porque estaba transmitiendo en directo una obra de arte de la política contemporánea. Además de todo lo que implicó eso, que pues eso es para otro análisis de cómo con eso la caída de las Torres Gemelas o la World Trade Center del mundo de la economía inauguró la época del terrorismo. De ahí pasamos al 2020, que es ahora, otra imaginación de películas. Se imaginó que Nueva York iba a estar vacío y que el mundo iba a estar vacío, pero otra vez por lo mismo. Y esta vez no quedó tan claro quién fue el que lo logró, pero el mundo entero terminó en vacío. Era una distopía de Hollywood, sobre todo, que había sido habitada mucho por los
escritores del control de la ciudadanía, por Orwell, por Huxley, por una cantidad de gente, y que se hizo realidad. Estas dos situaciones las cuenta el periodismo. En esta triunfo y en esta, pues, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que vamos a mirar. Martín Caparrós, un argentino que me parece que es un excelente escritor, que es periodísticamente, creo que es como un género en sí mismo, porque es como que va narrando y ensayando al tiempo, como que hace periodismo, pero hace ficción, y como ves, que es querido y amado por muchos y odiado por muchísimos más. Escribió hace poquitico en una revista mexicana una especie de poema en la que decía: ahora no sabemos, de verdad no sabemos. Siempre decimos que sabemos, pero no sabemos, pero creemos que sabemos. Ahora no sabemos. Es vertiginoso no saber. Y eso es un poquitico el periodismo. Yo creo que el periodismo, el mundo actual en este momento, creo que es la gran catástrofe de sentido, más que el virus fisiológico, es el virus de sentido que estamos viviendo y estamos habitando y que afecta obviamente al periodismo. Agrega más adelante, es un poema largo: el presente por fin nos atrapó el presente, y eso también es evidente de que la realidad periodística, la actualidad es la que está marcando, y concluye con que todo pasa cuando quiere, como quiere, que todo pasa, que no sabemos nada. Lo hemos dicho tantas veces y recién ahora sabemos que no sabemos nada. Esto para mí es el problema y es la virtud de este momento, y es que la pongo para el periodismo, que es lo que voy a reflexionar, pero creo que más adelante vamos a mirar para la filosofía, para la teología, para la medicina, para todo, para la política, es que no sabemos, que el presente ganó y que demostramos que no sabemos nada. Con este contexto, entonces, entro ya a hablar de lo que pasó en esto. Técnicamente hablando, lo que hemos pensado con alguna gente es que lo más valiente, lo más bello, lo mejor sería callarnos, el silencio. O sea, que este momento de la historia y este evento lo que nos obliga es a callar, a obligarnos a no decir nada. Porque como no sabemos, como el presente nos tomó por sorpresa, pues de pronto todo lo que digamos no hace más que aumentar el sinsentido de lo que estamos viviendo. Entonces, de pronto, el periodismo debería también aprender a callarse, los opinadores, los expertos, pero eso vamos a hablar. Pero como obviamente los que somos periodistas no nos podemos callar, entonces voy a hablar de esto, que el periodismo es un virus que no se puede callar. Entonces, el periodismo es un virus y lo está manifestando plenamente en esta temporada que nos tocó vivir, la temporada de este virus o esta cosa que estamos habitando para eso. Entonces, ¿cómo es ese periodismo como soy? El periodismo como virus es, primero, a nivel de información, yo creo que la televisión y los viejos medios y el periodismo clásico estaba esperando un virus como este. O sea, hoy en día, hay que decirlo, el periodismo es solo éxitos. ¿El sentido? ¿En qué sentido? Como estamos todos en la casa, como estamos todos encerrados, como es algo que está pasando en vivo y en directo, pues hoy en día la gente volvió a la información. Y esto es una evidencia en el mundo entero. Los canales de televisión aumentaron su rating. Se está yendo mucho más en busca de la información. Decayó la información del fútbol porque no hay fútbol y los relatores deportivos y eso no saben sino hablar en directo, entonces no tienen nada que hablar. La política dejó de pasar. El otro día hablaba con una agencia de noticias y le decía, pues si puedan mandar otras agendas, dicen no, todo el mundo pide únicamente hablar de este virus. Entonces, todo tiene que ver con esto. Si uno habla de cualquier corrupción, filosofía, algún elemento, no entra si no tiene la palabra virus y si no tiene la palabra coronavirus o el COVID-19 o como se quiera llamar dentro de eso. Entonces, creo que es un éxito informativo. Yo creo que es para el periodismo es buenísimo porque todo el mundo entró a mirar. Entró a mirar, llegó, es el gran relato, pero ¿qué pasa? Entró a mirar y encontró dos relatos que son muy complicados. La narración se hace en vivo y en directo. O sea, el mismo se olvidó, y eso es un mal que viene de atrás, no es de ahora, de narrar al viejo estilo, de la crónica, el reportaje, el perfil, el periodismo lento, el análisis, el hacer un periodismo de criterio. Se olvidó de eso no lo volvió a hacer nunca más. Y el periodismo se volvió un periodismo de vivo y en directo.
y ahí hay dos, digamos, hay como dos patrones que marcan eso. Si uno va a las casas, si uno va, todos estamos en casa y los periodistas siguen emitiendo desde la casa como si como si estuviesen emitiendo desde la calle, desde el lugar del acontecimiento, en directo, diciendo lo mismo que venían en directo. Entonces, de alguna forma, la gente el ciudadano fue a la información y encontró una narración en directo que tiene dos ejes para mí claramente establecidos. Uno es que seguimos narrando el mundo desde la lógica de la guerra. O sea, es como si fuera una metáfora de estamos en una guerra que vamos a dar adelante. Entonces, esa narración en vivo y en directo, pues de alguna forma lo que está causando es un drama periodístico de futuro. Todos fueron al periodismo, lo vieron, se dieron cuenta que no tenía nada que decir y una vez pase el virus se van a ir de ahí. Ahora sí, definitivamente van a abandonar ese territorio llamado periodismo porque el periodismo demostró que no sirve para nada. Ahí voy a intentar poner una cosa de nuestro presidente colombiano para el siguiente punto, que debe estar acá ya puesta, a ver si sale bien, si no, pues me dicen, no sé si saldrá con audio, voy a ponerlo a ver. Esto es, porque es que esto pasó ayer, simplemente es una cosa de colombiana, pero me parece que ilustra muy bien. Este que habla es el presidente colombiano en una entrevista de radio, en una radio de música popular y con un locutor deportivo. Pero que también ahí haya solidaridad. No sé si se vio, pero sí se vio. Es el presidente de la República pidiéndole a un locutor deportivo que narre el gol. Y ahí es donde la cosa se vuelve complicada, porque creo que el periodismo está narrando este virus desde dos matrices. La matriz de la guerra militar, una matriz militar, y le compramos el discurso a Trump y a todo el mundo que estamos en una guerra, pero ¿una guerra contra quién? Hollywood, ese discurso del policía bueno y el policía malo, es una guerra contra quién. Entonces el 2001 fue la guerra contra el terrorismo árabe, ahora la guerra, Trump dice, encabeza una guerra contra quién. Y ese discurso militarista, esa metáfora militar, pues lo que nos lleva es a perder derechos, a una cantidad de cosas que el periodismo debe defender y que está muy mal. Y lo segundo, como se acabó el fútbol, lo narran como un partido futbolero, entonces lo que importa es que quién metió gol, cada persona con virus es como un gol, entonces virus, urgente, y virus, o sea, es como la cosa más impresionante, entrevista con la familia, cómo fue el virus, cómo fue el gol, dónde está eso, campeonato mundial, Estados Unidos va en primer lugar de infectados, de muertos va Italia, segundo lugar México, o sea, un campeonato mundial del virus. Y ese tipo de narración en directo, pues fracasa periodísticamente porque a futuro no tiene ningún elemento. Entonces, la metáfora militar y la metáfora del fútbol, pues digamos que la gente fue a la información, se puso de moda, pero fue y quedó mal. Hay otro problema para el periodismo, y este ya no solamente del periodismo, sino sino de la realidad, y es que nos quedamos con muy poca gente que pueda hacer sentido desde el poder. O sea, esta época nos cogió con líderes realmente lamentables. En Colombia, como ustedes ven, aquí está el presidente Duque vestido al estilo Frank Underwood para demostrar que está comprometido con la gente. O sea, esto es su grado de compromiso, ponerse una chaqueta que diga Iván Duque y que sea parecido a eso.
Mr. Trump dice, tendremos 200.000 muertos, pero eso demuestra que fui un gran presidente, lideré esta guerra profundamente y que como siempre los Estados Unidos la ganaron. AMLO no tiene en cuenta sino meterse con la gente, entonces creó un círculo, un escudo protector de 2 metros para andar al lado de la gente, pero saludándola. Y Bolsonaro dice que si una puñalada no lo pudo matar, una gripita no lo puede matar. O sea, son líderes. Puse 4 aquí para mirar eso. Ustedes aparentemente desde afuera, de Colombia, lo vemos como que en este momento, esta coyuntura de América Latina, pues como que usted es un enunciador del poder mucho más coherente, mucho más lógico, que es de los pocos que hay en América Latina, porque si ustedes miran, por ejemplo, en Ecuador, Lenín Moreno, parece que está en Galápagos, huido, porque no es capaz de asumir. Piñera en Chile le reza a la Virgen porque le acabó las protestas, pero no le absolutamente nada. Bukele en Salvador habla con Dios. En Inglaterra Johnson, pero está internado. Entonces, también tenemos un problema de enunciación, y es que con el poder y desde el poder, el periodismo hecho desde el poder y con el poder está fracasando, que debería mirarse para otro lado. Y si vamos a los que producen sentido a los análisis, pues hay una cosa, por ejemplo, está la sopa de Wuhan, que está llena de grandes teóricos. El otro día conté, eran 13 hombres, 3 mujeres, y de los 16 era una sola latinoamericana. El resto, María Galindo, boliviana, el resto todos son hombres blancos, machos occidentales, diciéndonos que todos ellos ya lo dijeron, que todos lo anunciaron, que todos lo previeron, que todo iba a pasar, que ya son muchos, que son los profetas de ese tiempo, y pronunciando soluciones que solamente le ocurriría a una persona desarrollada, diciendo como que no más capitalismo, como si se pudiera enterrar el capitalismo por un decreto mañana, como si pudiéramos decir que nos desconectemos del 5G y lo digital porque eso nos daña todo. O sea, una cantidad de cosas. En Colombia este es el científico que era más famoso, que se llama Patarroyo, asesorando al presidente, que se asesora de estos temas y de líderes de fútbol. Y este muchacho dijo que Colombia lo que tenía que hacer era aislar a los enfermos, ya, que eso no es ningún problema. Y al poco tiempo le tocó todos los periodistas científicos y la gente salió a decir que no. Entonces, tampoco hay sentido de análisis. Yo he leído de todo tipo y la gente dice y dice, pero no hay sentido. Entonces el periodismo también es un poco el elemento. Entonces, en este panorama, ¿qué hacer? Pues yo soy de los que creo que este virus tiene 2 sentidos interesantes. Uno, en el capitalismo, y es que menos mal tenemos a Trump, a Bolsonaro, a Johnson, a Bukele, a Piñera, a Lenin, a Duque. Menos mal tenemos estos presidentes porque están en un sentido muy, muy rápido llevando a que el capitalismo realmente se capitalice y se destruya. O sea, el capitalismo venía contenido por gente como Obama, que eran grandes líderes, pero que lo matizaban, lo arreglaban. Esos tipos son tan extrovertidos que están eufóricos, que están acabando con el capitalismo en una velocidad que no la tenía anteriormente para eso. Y en el periodismo creo que esto obliga a tomar decisiones porque ya no se le puede echar la culpa al internet, ya no se le puede echar la culpa a que la gente no se quería informar, ya no se le puede echar la culpa a que la gente no leía. No, esta vez es el periodismo que está fracasando, sobre todo el periodismo del yo, lo que llamaríamos un jornalismo, un periodismo del yo, y que el mejor periodismo está por venir y que tiene que ver con un periodismo que sea intercultural, creativo, comunal, bello, por poner algún nombre, pero está por venir y que ustedes lo van a inventar. Algunos ejemplos de eso, simples. Hacer periodismo en las ciencias hoy está de moda. Por ejemplo, el que estaba más caído de todo el periodismo de las ciencias. Hoy toca entrevistar a científicos, a médicos, a químicos, a farmacéuticas, a gente que de alguna forma puede explicar con algún sentido que no lo está haciendo nadie más. Y ahí se vuelve importante volver a la reportería, no opinión, reportear, que no hay contextual, no todo significa igual, y por ejemplo hacer una especie de periodismo tutorial que le indique a la gente criterios para actuar en la vida. Entonces ahí hay el periodismo de ciencias como que tiene un despertar con este virus para poder llegar a hacer eso. Ejemplos, periodismo anfibio, el que hacen en Argentina, la revista Anfibia, que tiene esa mezcla entre contar desde la academia, pero también contar desde la ciencia, pero también desde las artes, pero también desde el periodismo, esta mezcla interdisciplinaria
donde nos contaminamos todos para poder hacer un relato. Periodismo collage que hace Altair Magazine, otra forma de narrar lo mismo, no seguir diciendo lo mismo. Esta es una crónica collage que él hizo sobre lo que pasó. El estallido de un mundo nuevo es fascinante, desde la catarsis y la destrucción, desde la incertidumbre, y comienza la gráfica, decir cosas, las palabras, y ahí hay toda una crónica puesta dentro de eso, una alternativa. El que yo he dicho, el periodismo DJ, que es una cosa de mezclar sentidos, de mezclar formatos, de poder ir. Hoy en día los medios se creen tan solemnes, todos ponen cara de acontecimiento, mientras las redes tienen memes, videos, joda, GIFs, TikToks, música. O sea, el periodismo DJ es tener todos los sentidos en todos los momentos para poder asignar algún sentido que queramos hacer para eso. Está el periodismo que no hemos hecho y que toca hacer, periodismo femeninos. O sea, eso implica otra agenda, otra estética, otra narrativa. Lo mismo, lo indígena, lo afro, lo trans, son periodismos que no son ni blancos, ni occidentales, ni masculinos. Son otros, no son. Y entonces ahí es interesante porque no toca hacer crónica, sino que hay que hacer una cosa que se llame periodismos en formatos femeninos o indígenas o afros o trans, que no tienen que pasar por estos géneros neutros ideológicamente blancos occidentales. Y esa experimentación hay que hacerla. ¿Y dónde aprendemos? Pues hay que ir a las artes y a las músicas y a las comidas, que es donde mejor se ha podido hacer cosas. Las músicas son capaces de fundirse, crearse, renovarse continuamente. La cumbia es un ejemplo espectacular. La cumbia es colombiana, pero se vuelve cumbia con identidad nacional en muchas partes, porque cada cual le va poniendo lo que va encontrando. Hoy en Colombia está de música, la música del Sistema Solar o de Bomba Estéreo o Chucky Town, porque es capaz de mezclarse. Lo mismo la comida, es una mezcla donde uno aprende a coger, a tomar lo propio y desde ahí construir el elemento. Entonces hay que reinventar, y las artes siempre serán un buen ejemplo para el periodismo poderlo hacer. Dicho esto, concluyo, y esto es como la idea inicial de lo que quería contarles, simplemente con decirles que de ustedes espero pues que el periodismo sí pueda llegar a ser lo mejor que se puede hacer, y es que es el periodismo por venir, y que de ahí salimos del virus que estamos viviendo. Voy a entrar y hasta ahí va mi charla, me pasé un poquitico, pero ya me devuelvo, salgo de la pantalla compartida y entramos a dialogar lo que ustedes ya deseen en este momento. No sé si ha salido la pantalla. Ahora te vemos. Sí, tuvimos algún inconveniente que luego si nos pasás el link, no te queríamos interrumpir. Era una bobada, porque era que el presidente de la República se reúne con un locutor deportivo y le pide que narre, como si fuera un partido de fútbol, la lucha de Colombia contra el virus y cómo Colombia derrota, le mete gol al virus. Esas tonteras que hacemos acá. No, me parece que hay una cuestión global de metáforas bélicas respecto del enemigo invisible, ¿no? Y una serie de metáforas relacionadas con cómo combatir al virus, que en realidad las armas letales serían jabón, detergente, alcohol en gel, esas cosas, pero está narrado, sobre todo en los medios tradicionales, como una especie de guerra. Y si vieron ayer el video que a mí me resultó muy gracioso, de una alcaldía mexicana, que primero lo presentaron como la alcalde, y luego acá dice Vanessa, que dice Trump que el virus es extranjero, vestida como de Mujer Maravilla, no sé si lo vieron, era muy gracioso el video para combatir el virus y los superhéroes, ¿no? Bueno, hay como una especie de cuestión sobre cómo, Susana Distancia, me dice Santiago Rey, cómo vamos a hacer post-virus, cómo ciertos hábitos que estamos tomando para la vida cotidiana van a repercutir luego en las formas en las que nos informamos, en qué información damos por cierta, en cómo combatimos las fakes. Esto es, nada, estamos casi todos yendo a contrapelo de una historia que escribimos durante años de
tomar en cuenta las fuentes oficiales como válidas cuando durante años gran parte del periodismo a las fuentes oficiales, sobre todo a las vinculadas con los gobiernos, les tenía bastante desconfianza, ¿no? Pues sí, no, la verdad, la idea es que hay que mirar es cómo decir que estamos mal es como lo normal, pero lo que sí la oportunidad es que esto sí obliga a tener nuevos formatos para narrar esto. Como estamos en casa, ya no podemos hacer el directo. O sea, yo creo que el periodismo sí tiene una oportunidad de reinventarse realmente en este momento, hacer cosas novedosas. Entonces, de aquí en adelante, digamos, la metáfora de la guerra me parece que es interesante y la que tú dijiste que me parece es importante, como el mal siempre es extranjero, el mal es otro, y en este caso es chino, que es algo mucho más obvio, porque la China, creo que pues en Argentina han tenido problemas porque tiene una comunidad china fuerte, pero aquí, por ejemplo, yo he escuchado conversas en el supermercado hablando mal de los chinos, en principio como si fuera el problema de ellos. Entonces me parece que es un tema interesante. Entonces ahora sí le demos la conversa y el que pida el que quiera hablar, pues que tome el micrófono y tú vas moderando ahí la conversa. Sí, sí. Sí, vamos, hay unos cuantos periodistas en sala, con lo cual los escuchamos. Si se quieren prender camaritas, también los vemos. No sé quién toma el guante. ¿Hay alguien ahí? Sí, buenas tardes a la sala. Hola Lila, profesor Rincón, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, lo estuve escuchando atentamente y me gustaría una opinión personal suya acerca de Emmanuel Macron, por ejemplo, de Pedro Sánchez, de Donald Trump, incluso hasta el presidente argentino que ha hablado de guerra. ¿Es correcto para usted? Pues a mí me parece que Susan Sontag, ya cuando hubo la cosa del virus del HIV, del SIDA, hablaba del peligro de la metáfora de la guerra. Dijo que era una metáfora que políticamente es muy hábil de la propaganda, porque viene de Hitler, de las teorías de la propaganda, de crear guerras, pero que es muy malo en términos de ciudadanía, porque eso lo que autoriza es a perder derechos humanos, a perder libertades, a perder respetos, a ganar el poder invasivo del Estado, el control del Estado. Y es en cuenta que esa idea de mencionar la guerra nos lleva a que hoy casi que todos estaríamos de acuerdo con que hagan como Corea y China, que nosotros estemos totalmente vigilados todo el tiempo, si eso nos asegura que vamos a tener mayor seguridad higiénica o seguridad médica o seguridad, ¿cómo llaman eso? Seguridad de uno, de salúbrica se llama, seguridad salúbrica, ahora como todo es seguridad ambiental. Entonces, en Colombia, por ejemplo, sabemos de eso. El expresidente Uribe hizo la seguridad democrática. Y era, en nombre de la seguridad tenemos que perder derechos humanos, pero es para ganar seguridad, para que la guerrilla no nos mate. De esa no volvimos a salir, seguimos en el mismo seguridad democrática. Entonces yo creo que la metáfora de la guerra es muy convincente. O sea, si yo fuera político, uno le podría decir, oiga, si usted se siente que puede encarnarla, pues gánela, pero con los ejemplos que usted pone, por ejemplo, yo he visto la actuación de Trump y yo a Trump lo veo hablando y el tipo, ¿verdad? Parece un general que acaba de llegar de Afganistán diciendo estamos ganando la guerra, vamos a tener 250,000 muertos, pero hubiera sido más si no hubiera actuado como hubiera actuado. Obviamente siempre nuestra libertad, nuestros soldados salen adelante, tranquilos, sin ningún estrés para nada, y digo, a ese se le puede creer. A Bolsonaro lo ve uno como desquiciado, con lo cual uno lo puede creer. El de Colombia es un tipo que, como es dubitativo, yo no le puedo creer que él esté en una guerra, porque él, si manda a narrar un partido de fútbol a un locutor, si sale jugando a la chaqueta de Frank de Wood en House of Cards, si dices yo mando acá y al día siguiente dice, ay, lo que dije ayer ya no lo vamos a hacer, sino que hacemos otra cosa. Si además dice yo mando acá, pero el ministro de Salud es el que sabe, yo no sé nada. Entonces depende, si tú quieres encarnar la metáfora de la guerra políticamente, tiene que poderla actuar.
Y creo que ni Macron ni Sánchez lo han logrado encarnar como eso. Otra metáfora que puede ser interesante es la de Bukele, que es la metáfora mesiánica. Es que a mí, yo tengo una misión, que es salvar al Salvador de los políticos clásicos, de los corruptos, y yo tengo una misión encargada por Dios, y en esta misión, esto del virus es una prueba que Dios me pone a mí y al pueblo salvadoreño para ir adelante, pero obviamente ni Arena, ni la gente, los ricos quieren dejarnos hacer esto. Entonces arma toda una cosa misional que también es interesante. A él le funciona muy bien en El Salvador, pero no creo que sea lo mejor. Sí, ahora le doy la palabra a Luciano Videla, que estás por ahí. Prendés tu camarita y tu mic, Luciano, porque tenía una pregunta que puso en el chat y me parece más interesante que la formule. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. No, quería consultarte algo que era en principio una reflexión, pero que quería conocer tu opinión respecto a esto. ¿Puede ocurrir que cuando ese enemigo que se enfrenta es microscópico, lo único visible es el portador, hablando en términos antiguos, se le decía al portador de SIDA en algún momento que era como una especie de enemigo? Como no podemos ver si ese portador, si esa persona es o no, contiene o no el virus, entonces el enemigo pasa a ser todos los que circulan. Digo esto porque en redes y demás se ve bastante esta cuestión de señalamiento, de delación a los que están circulando en épocas de cuarentena, aún sin saber si pueden hacerlo. Y en esto el enfermo deja de ser víctima y pasa a ser un peligro. La noción de enfermo como víctima que tenemos de otro tiempo pasa a ser un enfermo. No sé si te parece adecuado, ¿qué opinión tenés respecto a eso y cómo lo encara el periodismo esta cuestión de delación? Sí, yo creo que el tema, lo que tú dices ahí también aparece otra cosa que es muy propio del periodismo, que si miramos el periodismo de delación, en América Latina se ha vuelto de moda que hacer periodismo investigativo es periodismo que alguien delata a alguien. También tenemos que ahora tenemos la justicia, que no era así en el siglo XX, en el siglo XXI, producto de una estrategia de Estados Unidos. Todos los sistemas judiciales de América Latina se delatorios. Hasta ese momento no era verbal, era por escrito y tenía que ser comprobado. Ahora en toda América Latina estamos con base en la delación. Si yo delato a alguien, yo me rebajo la pena y voy delatando. Entonces también hay hay como una macronarrativa de la delación como justicia, de la delación como bien social que se ha construido y que creo que hay que comenzar a trabajar. Primera cosa. La segunda, yo creo que el periodismo ha hecho mucho daño en eso, de no ser capaz de explicar. Por eso, yo creo que el periodismo tenía que ir mucho más a los médicos científicos y bajar los miedos al otro, pero el periodismo lo que ha hecho es incentivar el miedo al otro. Y entonces en esa medida, de alguna forma, el periodismo casi que está incentivando a que eso pase. No sé cómo es en Argentina, pero en Colombia, en Bogotá, el acto de la cuarentena se cumple muy bien en clases altas, pero a medida que va bajando el rango de la clase social, la gente tiene que sobrevivir y la gente no ve peligroso al otro. Dice, yo lo más peligroso es el hambre. Tiene toda la razón, o sea, me estoy muriendo de hambre, luego no tengo por qué tener de peligro de eso. Y la tercera cosa que está pasando ahora, ya no solamente que el otro es el enemigo, y claro, filosóficamente podemos analizar cosas, y es que ahí es donde digo que los héroes del sentido tenemos que callarnos un poquitico, porque sí, podemos decir que es una enfermedad anticuerpos, nos prohíbe el contacto, los abrazos, los besos, la ternura, el cariño, pero por otro lado privilegia el cuidado. O sea, no podemos salir con unos discursos totalmente como etéreos, de conspiración total todo el tiempo, que creo que no ayuda para mucho. Entonces estamos entre la conspiración de los teóricos y el miedo al otro del periodismo. Entonces el periodismo creo que
que el periodismo tiene que pasar a generar confianza. Y la última, que es gravísima, no sé si en Argentina, pero en Colombia, también leí algo en Argentina, de que ahora el médico que lo aplaudía la semana pasada, ahora es el peligro. Ahora los médicos eran héroes hace 8 días y aplaudíamos todos a un médico. Y esta semana ya son el peligro. O sea, dése cuenta cómo la metáfora, y entonces el periodismo sale diciendo, no son héroes, pero todo ciudadano es un héroe. O sea, el principio fue que comenzamos a crear la construcción del miedo del otro. Y la otra, cuando he entendido que la estadística de que dice que vamos a morir no sé cuántos, o sea, que el 1%, entonces si vemos que Estados Unidos va en 350.000, serán 350.000 muertos, Colombia va en 1.200, deberían morir entonces 120 y vamos en 50, entonces hay como una narrativa que no sabemos dónde salió y por qué salió y de dónde está y dónde se demuestra, pero todo el mundo damos por hecho. O sea, creo que estamos dando verdades por hecho, pero creo que el periodismo es exactamente lo contrario a todo eso. El periodismo es la duda a todos los relatos. Yo tengo que dudar de todos, a todos tengo que cuestionarlos, porque no hay ningún relato que sea verdadero, ni el de la mamá de uno, no, ninguno. Entonces creo, y el periodismo aquí está, como decía Luis al comienzo, sometido a unos relatos automáticamente obediente, y eso me parece que es, la obediencia en el periodismo nunca es buena. Le doy ahora la palabra a Sergio Romero y luego Santiago Rey. Y si alguno quiere, nos vamos organizando por el chat. Hola, hola Omar, hola Lilia, hola a todos, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Mi comentario era el siguiente, Omar. Te he escuchado atentamente y pienso que el periodismo el coronavirus agarra el periodismo en un paso a lo digital sin saber muy bien cómo hacer, como bien comentabas vos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo manejar en este espacio, durante este tiempo, el tema de entender esta aparente dicotomía y aparente lucha entre la necesidad económica y la necesidad de cuidado? ¿Cómo encararla? Y sobre todo pensando en que también hay que tener en cuenta que este paso a las plataformas digitales lo que hace también es cambiar el modelo de economización, porque si bien todos estamos guardados y aparentemente trabajando menos, estamos generando datos de una manera increíble, y esos datos le están sirviendo y siguen sirviendo a los sistemas. No hay más que ver el informe de Google sobre los informes de movimiento y las conclusiones que se sacan en ese pequeño PDF que pasan, pero que te muestra una millonésima parte del manejo de datos que tienen. Entonces me interesaba ver qué opinabas vos respecto de cómo tratar y cómo pensar estos temas. Bueno, dos cosas. Sí, yo creo que lo que tú dices es cierto. El paso a lo digital, además de haber sido una catástrofe narrativa y estética para los grandes medios, significó en un momento dado que en América Latina por lo menos había muchos emprendimientos digitales que eran absolutamente exitosos, haciendo periodismo independiente y libre, y estos medios pues la están manteniendo muy dura porque realmente este virus iba a hacer que, por lo menos en el caso colombiano, ya se han echado el trabajo a, no sé, el 50% de los que trabajan en grandes medios. Entonces creo que económicamente los medios clásicos van a tener problemas, pero los medios independientes están emproblemados en este momento por donde rescatar la independencia periodística, la calidad periodística en ese momento. Entonces creo que ahí hay un dilema para ver cómo se hace. Y como tú dices, la segunda cosa es que sí, realmente el gran negocio es Google, Facebook, las redes, porque el dato que estamos dando gratis y felices y pagando, además, no solamente lo damos gratis, sino que además pagamos. Por ejemplo, la universidad mía paga una cantidad de plataformas para que se ganen los datos más sofisticados que podamos tener. Todas las clases dictadas digitalmente con la masa de estudiantes. Yo trabajo en una universidad cheta, que es una universidad de alto poder adquisitivo, estos datos son mina de oro, o sea, ahí hay un consumidor espectacular de todo,
ven qué temas hablamos, ven cuántas duramos, ven todo ese tipo de cosas. Entonces, claro que estamos viendo la felicidad absoluta al mundo entero de la economía nueva del dato. Entonces, ahí esa parte, el problema va a ser para nosotros porque nosotros estamos dando datos, pero nos estamos quedando sin sangre digital. Nosotros estamos aprendiendo a resistir. Digamos que esa es la parte negativa del asunto. Dentro de la parte positiva, si quiero ver alguna, para los medios digitales independientes y para los nuevos emprendimientos, hay mucho dinero para hacer proyectos especiales hoy en muchas fundaciones que ante la cancelación de los eventos, los viajes internacionales, necesitan producir materiales periodísticos. Entonces, por ejemplo, todos los fondos ecológicos tienen que producir una cantidad de videos, de audios, de piezas periodísticas que en este momento se le pueden ofrecer y que tienen el dinero para hacerlo, porque ya no van a hacer la conferencia, entonces ya no van a hacer una conferencia virtual. Entonces ya en lugar de reunirse en México, 60 gurús del mundo a pagar $120,000, esos $120,000 puede ir a un medio digital que les presente un proyecto espectacular de cómo armar contenidos para llegar a producir eso mismo que ellos querían producir desde allá. Entonces, de alguna forma, el no viaje inaugura que el buen periodista o el buen productor de contenidos digitales, periodísticos, audiovisuales, podría encontrar unos lugares donde financiarse para ese tipo de cosas, que es como un periodismo que se veía venir, que era un periodismo mucho más orientado on demand, de que el financiador decide sobre qué temas, pero dando cierta independencia periodística. Entonces desde ahí podría pasar algún tipo de elementos. Y lo otro, ya la otra cosa que a mí me parece interesante, Sergio, es que venía pensando, y que esto me comprueba más, los que estamos preocupados por el dato y por el fake news y por todo ese tipo de cosas, somos nosotros los jurásicos, o sea, los que no somos muy buenos en las redes, los que no habitamos tanto lo digital como un mar en el cual vivimos. Somos como gente que nos preocupa que la gente consuma eso, pero cuando uno va de los estudiantes, uno ve que ellos ya habitan eso, son promiscuos, son infieles, no tienen ninguna previsión frente a eso, saben que les mienten, saben que los manipulan, saben que todo, y simplemente juegan con eso. Entonces, como que ellos lo miran a uno como Jurassic Park diciendo, ¿de verdad usted se preocupa por eso? Tranquilo, ya eso lo podemos hacer eso. Lo que nosotros estamos fallando es cómo acercarnos a ellos para meterlos en política, en pensamiento crítico, que es lo que en otra parte he hablado, como establecer un diálogo intercultural de culturas, la cultura tuya, la de Sergio, la de Lila, la mía, que somos como, nos tocó el mundo, pues Lila de pronto no tanto, pero nosotros somos básicos que estamos ahí. ¿Cómo hacemos para dialogar con estos, que yo digo que son los hijos de The Walking Dead, zombies? Porque son como sujetos que van detrás de una pantalla, pero sin espíritu. ¿Cómo los dignificamos? Y si uno les pone buenas misiones críticas, se emocionan. Ustedes tienen el ejemplo más maravilloso, lo de las chicas jóvenes con el pañuelos verdes de aborto, pro aborto, que tenían 14, 13 años, se activaron y se fueron ganadas para la política y son un sujeto político muy significativo en Argentina y ahora en América Latina. Pero ellas siguen actuando en cultura pop, en cultura culture, siguen ejecutando la política desde allá y no tienen nada de malo, no tienen ninguna cosa, higienización de las estéticas. Entonces, me parece que aquí en este punto, por ejemplo, a mí me da mucha alegría, la universidad nuestra, como les digo, es muy cheta, entonces tenemos todo perfecto. Por decirle una cosa, los estudiantes que no tienen computador en su casa potente, les mandan un computador a su casa. El que no tenga datos o no tenga buena conexión a celular, le mandan una tarjeta de celular con datos de alta para que puedan conectarse. O sea, eso no pasa. Los profesores que tengan problemas de conexión en su casa le mandan un router para que lo use. Maravilloso. Y entonces todos los teóricos de lo digital, la educación digital, decían es que ahora la educación tiene que ser por internet, tiene que hacer esto. Se llegó la oportunidad y los estudiantes dicen no queremos. Nosotros queremos internet y las redes digitales para pasarla bueno, para rumbear, para pasar, para la joda, para vivir, para producir lo que quiera, para nuestro estilo de vida. Pero nosotros queremos la educación clásica, ir a la universidad porque lo que nos interesa es lo que de siempre, nos cuenta
la amistad, el encuentro, las drogas, el sexo, la borrachera, el charlar, el mate, nos interesa la socialidad. Así como dijo un profesor clásico, a los estudiantes sí les gusta ir a la universidad o al colegio, lo que no les gusta es entrar a clase. Y es verdad, o sea que de alguna forma eso también nos quitó el mito que nos querían vender de que no servía para nada. Quedó evidenciado. ¿Qué pasa? En el mundo laboral, en Argentina, los empresarios quieren que vuelvan los trabajadores. Dicen que los trabajadores no servían para nada. Ahora sí quieren los seres humanos trabajando en las empresas. Entonces, la contradicción de todo ese mundo que nos vendieron, ese humo digital también creo que tiene una posibilidad de poderlo mirar, pero eso el periodismo, esos temas no los está tratando. Esos temas, el tema de la educación. O sea, no hay mejor agenda hoy que la de la educación. No, no sé cuántos, en Colombia son 9.500.000 estudiantes en sus casas en primaria y secundaria. En universidad no sé cuántos. ¿Cómo está pasando eso? ¿Cómo está solucionando? ¿Cuáles son los problemas? Allá está pasando una vida entera y no hay reportería de allá y tenemos los reporteros en casa. O sea, no estamos haciendo la reportería que toca. Entonces, ni los temas. El feminismo está de moda. O sea, el feminismo hoy es como la gloria porque todos estamos hablando de la economía del cuidado, del vínculo, de la solidaridad, de lo comunal. No hay nada que rescate todas esas fórmulas feministas que han venido trabajando. Eso es el periodismo que hay que hacer. El medio ambiente, triunfaron, ahora los pájaros volvieron, los animales, o sea, las agendas que estaban siendo las modas, pero que el periodismo sigue desconociendo, porque el periodismo seguía hablando de política, deportes, cultura, nación. Hoy el periodismo, ya, hace 20 años tendría que hacerlo, pero ya es una necesidad que a partir de ahora el periodismo no hable de política, hable de feminismo y desde feminismo hable de política. Hable desde cada lugar, desde donde está hablando. Entonces, que por ejemplo, ya no haya sección de política, sino hay sección de género, de feminismo, medio ambiente, educación, y eso tiene que ver con justicia, con economía, con cultura, con todo. Es como cambiar la mirada del mundo y eso es periodístico. Pero eso no se les ocurre hacerlo. Creo que eso es parte de la reinvención del periodismo, por lo menos. Y me fui larguísimo, disculpas. No, gracias, gracias. ¿Quién iba? ¿Santiago, tal vez? Sí, tenía Santiago, luego Gonzalo Pisco y me está faltando alguien porque yo cambié de dispositivo. Entonces, Santiago, Gonzalo Pisco y Natalia Gili y ya con eso iríamos cerrando, si te parece. Exacto. Y listo. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Omar, Lila, a todos. Saludos desde Bariloche, ¿cómo les va? Hola, saludos desde Villadomá. Bueno, Omar, ya que tenemos este tiempo para repensar y decías que el periodismo no va a salir igual o no debería salir igual de esta contingencia, la pregunta es, ¿hay que seguir tratando de agrandar los nichos? ¿Hay que esperar que los medios tradicionales y más concentrados nos coopten, nos inviten a participar de su business, de su negocio? Hay que tejer redes. ¿Cómo crees que en ese sentido se puede avanzar? Y la otra cuestión, hago dos cortitas, es, aquí discutimos mucho las cuestiones de la grieta, de las críticas al poder en momentos donde hay un mensaje de unidad supuestamente necesaria y de coherencia discursiva, etcétera. Pero una de las grandes referencias, me parece para nosotros también, periodísticas, en cuanto a la contextualización y a la calidad de los contenidos, como es el New York Times, publica un editorial que dice sobre Trump: ¿por qué tiene que estar la nación sujeta al carnaval cotidiano de desinformación, maquillaje y veneno político del presidente? Quiero decir, hay todavía una actitud a veces pacata para la opinión de algunos medios que quedamos metidos en el medio de un discurso o debate en relación a una supuesta grieta o a supuestas diferencias y no nos animamos a sacar todo nuestro potencial periodístico, con calidad, pero potencial al fin.
Sí, yo creo que los viejos medios se van a salvar. En Argentina es un ejemplo pionero en eso. Se van a salvar por dos lados. Pues, los periodistas, los viejos medios, incluido el New York Times, en alguna parte escribí que el periodismo del siglo XX murió. Ese periodismo del New York Times, de nosotros somos la referencia, nosotros decimos la verdad, nosotros hacemos periodismo de investigación estilo Watergate para tumbar a alguien, practicamos el nuevo periodismo estilo Gaital ese bellísimo. Eso murió, no sirve para absolutamente nada, y una de las grandes victorias de Trump es esa, es demostrar que los medios, inclusive los que se generaban como referencia, no son referencias, sino que son actores políticos. Y en ese sentido, ustedes tienen el ejemplo de Clarín, que es un ejemplo re concreto, hecho clarísimamente. Hay ejemplos contradictorios como la Folla de Sao Paulo, que se van con todo contra Dilma después de que la tumban, elevan a Bolsonaro y ahora son el enemigo de Bolsonaro. Lo mismo pasaron con todos los medios. Entonces, de alguna forma, los medios tradicionales, ya todo el mundo les vio la careta, son actores políticos. Y son actores políticos con una sociedad neoliberal, de libre empresa, sin impuestos, donde ellos hacen lo que quieran, porque su vinculación ya está relacionada con más negocios. Ya el negocio no es eso. Entonces, su negocio no es informar, sino cómo incidir en la toma de decisiones de los políticos para que beneficien los negocios en los que están vinculados, o sea, que es un activismo empresarial que está clarísimo. Yo creo que eso ya no lo pueden resistir más, y tanto lo han hecho así que lo que han achicado es el periodismo. Los grandes periodistas han salido de los grandes medios y se han dedicado más a un periodismo más de tratar de hacer clics y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que los viejos medios tienen un relato que cada vez tiene importancia, fundamentalmente porque los periodistas hacemos muy mal el negocio. O sea, yo, por ejemplo, opino que los viejos medios casi no los lee nadie, a no ser que la gente de la radio, que es la gente más perezosa que hay en el mundo, lee el periódico. Si no, no. O sea, si no leyeran el periódico, nadie se enteraría que Clarín dijo eso. O la gente de las redes. O sea, las redes hay mucha porquería. ¿Cómo sabemos lo que pasa en las redes? Porque los periodistas de radio leen las redes. Si no, no saldrían a eso. Si el periodista de radio no leyera las redes, bueno, sabríamos. Si Twitter puede que digan muchas cosas en Twitter, si la radio no lee eso, entonces creo que los medios clásicos tienen ese problema de haberse convertido en narradores de redes y en narradores de eso. Entonces no creo que haya por ahí más posibilidades. Lo del New York Times que tú pones de ejemplo, por ejemplo, la mejor virtud del New York Times sería no cubrir a Trump. Trump quedó feliz con ese titular que tú mencionas, Santiago. O sea, ya en todas las redes digitales dice, el New York Times dice, ¿por qué tenemos que hacerle caso a ese payaso? Perfecto, Trump dice, gracias New York Times, me pusiste en discusión pública. O sea, es perfecto. Después del artículo lo desmiente, eso. Nadie leyó el artículo. El tipo sale diciendo, soy el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Donald Trump titula New York Times de artículo destruyendo que no es el mejor. No importa, la gente se queda con esa idea. Entonces, lo primero que yo haría como New York Times es tomar una decisión ya política y decir, yo ese tipo de cosas no lo cubro. O sea, no hace parte de mi agenda cuando el tipo no toma decisiones serias. Opción 1. Opción 2, le cambio la lógica de tratamiento. Si él se comporta como un señor, no con la característica de estadista político, sino de farándula, lo cubro como farándula. Digo, al lado de Brad Pitt, de Jennifer López, digo, vea lo que Trump dijo ayer. O sea, es como el comentario de la farándula, es como paparazzi política. ¿Ve? Entonces, lo demonizo narrativamente y ahí tengo mucho más sentido, porque me lo tomo realmente. En Colombia, por ejemplo, con Duque ha pasado esto, lo quieren tratar serio en política, pero el tipo hace tantas estupideces que se vuelve farándula, se vuelve memocracia y entonces funciona para otro tipo de cosas. Entonces yo creo que el New York Times también hizo un análisis clásico que decía que era que Trump no se comportaba con el storytelling de los presidentes. Pues entonces no lo cubra como presidente, cúbrelo como storytelling de la farándula. Entonces de alguna forma pasa para eso. Y la oportunidad para medios digitales, yo creo que hoy en día es la oportunidad. Yo creo que todo el mundo queremos, pues Santiago, tú que sabes más de teoría de periodismo, y Lila, pues hemos hablado del periodismo curador, del periodismo DJ, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos a alguien que nos asigne sentido.
Hoy las redes, en las redes podríamos llegar a trabajar como con curadores. Ahorita nosotros les anuncio, estamos creando una cosa que esperamos salga pronto porque no es tan fácil, un medio en WhatsApp que es a partir de la curaduría. Entonces vamos a curar información para la gente y le vamos a decir a la gente, esto es lo que le tenemos, 4 cosas al día, no más. Le tenemos un texto, le tenemos una imagen, le tenemos un video y le tenemos un link. No le prometemos nada más. Le vamos a dar 4 cosas bajo la cabecita de 30 curadores, cada día un curador. Entonces hay oportunidades para hacer eso. Hay oportunidades para fracasar con estilo. El periodismo tiene que atreverse y fracasar, aunque sea con estilo, pero fracasar haciendo lo mismo, hacer la misma radio otra vez, hacer la misma prensa otra vez, hacer la crónica número 150 del mismo tema, igualito, pues ya no tiene gracia. Entonces, me parece que el evento es interesante. Lo de la memecracia, pues es un tema que se ha venido trabajando a raíz de Trump, porque el asesor político de él creó unos memes a partir de una rana en Estados Unidos y comenzó a asumir muy brillantemente con humor las críticas del resto de gente. Entonces, la rana se comportaba como Trump, pero era como una manera pública de decir, soy fascista y qué. O sea, era como una forma de dar la vuelta al meme, y eso la derecha lo ha hecho muy bien porque la derecha aprendió que puede tener humor e ironía. La izquierda y el progresismo se toma todo solemnemente y no es capaz de asumir eso. Entonces nosotros nunca nos burlaríamos de los valores de izquierda o de progres. Ellos son capaces de asumir y de decir, sí, somos trogloditas y qué. Entonces la rana permitía eso y la memecracia lo que hizo fue que sirvió mucho para Trump. Pero ¿quién se toma en serio los memes? Estudiosos progres que hacen un libro para estudiar los memes de Trump, no los que son de derecha, a ellos les importa un carajo. Entonces, de alguna forma, nosotros la pasamos estudiando lo que hace la derecha, pero no somos capaces de asumir estéticas y narrativas que nos conviertan en que también somos, digo, es una cosa re obvia, que también somos populares, que también somos divertidos, que también somos, aunque seamos feos, somos sexy, no sé, hay que buscar un periodismo más sexy, hay unas cosas como, de verdad, ¿cuándo renunciamos a la belleza? O sea, ¿es de valientes renunciar a la belleza? No. Entonces yo creo que sí hay que mirar un poco ese tipo de mirada. ¿Quién sigue? No sé quién sigue. En el orden seguía Gonzalo Pisco. Tengo aquí una pregunta que la dejo para el final, que no estaba en el orden porque quedaban Gonzalo y Natalia, pero Julieta pregunta, ¿qué presencia tiene el periodismo científico en los medios televisivos, pensando en una fuente masiva y diversa y en este aprovechamiento de reinvención del periodismo en este contexto mundial? Por ahí eso lo podemos dejar como reflexión final si no va en juego con lo que plantean Gonzalo y Natalia. No sé si te parece, igual está en el chat la pregunta. Y ya Bueno, les pido que vayamos cerrando. pues si quiere contesto rapidísimo en esto del periodismo científico. El periodismo científico, no sé en Argentina, pero en Colombia es dueño de 3 periodistas. Ellas denominaron las periodistas científicas de Colombia. Y hacen unas cosas tan aburridas, pero ellas estudiaron maestría en ciencias, periodismo científico como eso, y no se imaginan, es la cosa más aburrida del mundo que hay para eso. En Barcelona, un centro de investigación que tiene como 50 investigadores contrató un periodista científico para hacer twitters y memes. No quiere que haga ningún artículo. Que todas las investigaciones se puedan contar en Twitter y se puedan contar en memes. Ese es un reto, esa es una de las cosas. En Colombia, el formato, unos alumnos míos son genios además, porque vienen de biología, estudiaron la maestría de periodismo, crearon un evento en vivo, como un stand-up comedy musical, donde se presentan para contar ciencia, hacen música, humor y puesta en escena, y de eso sacan un meme, de eso sacan un YouTube y un podcast. O sea, es 3 cosas en uno. Ya los contrata todo el mundo para que las universidades lo contratan. Venga, tradúzcame a canción, humor,
evento, ese tipo de cosas. Entonces, el periodismo científico está de moda, pero si buscamos contarlo distinto, si vamos a lo mismo de clásico, entrevista con el doctor, no sé si ustedes vieron el YouTube más famoso que casi se volvió en América Latina, de un viejito uruguayo que explicaba con un dibujito cómo cómo llegaba el virus, y que entonces que el virus viajaba 1,20 m y caía, que si estabas a 1,50 m no te caía, y lo explicó, vea, con una cosa en la mano, y todo el mundo era fascinado porque entendió. Los otros usan Big Data, super digital, aparatos. Eso se aburre un poquitico. Entonces, el periodismo científico, retomando lo mejor del periodismo y de las nuevas formas de narrar, sería espectacular para mirar. Sí, te hago un puntito en esto y digo, en la Argentina está la experiencia del gato y la caja y también hay bastante experiencia de stand-up científico. A veces es aburrido, debo decir, pero bueno, hay una búsqueda narrativa para llegar a públicos más amplios. Me parece que muchas veces el periodismo científico se sitúa en un lugar en el que se le habla solamente a los pares y para eso no hace falta hacer periodismo, hace falta charlar como estamos haciendo ahora. Así que bueno, le cedo entonces la palabra a Gonzalo. Pisco, ¿cómo estás? Gonzalo, ¿estás? Ya la aburrimos. Hola, Gonzalo. hola, ¿me Ahora escuchan? te escuchamos. Sí, les que escuchamos perfecto. No te vemos, Perfecto. pero te escuchamos. Hola, hola Omar, mucho gusto, a los tiempos saludarte desde Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo quería un poco que ampliara esto de que dijiste, de que esto del virus prácticamente ha cogido con muchas debilidades al poder. El poder está fracasando en esta situación. Y me interesa porque en Ecuador se está dando una situación muy, muy particular. Digo, por lo que estoy cerca de esta realidad, puede que se dé en otros lados. En el caso de Guayaquil, que está siendo como el epicentro de la epidemia en nuestro país, no hay una cuestión de liderazgo de las autoridades locales respecto a vencer a ese enemigo que ellos mismos lo han fabricado con esta metáfora de guerra. O sea, lo hablo en ese sentido, porque el virus existe y no sabemos quién lo fabricó. Pero desde la gestión de la situación, el poder local, en el caso de Guayaquil, no ha tenido un protagonismo. Es más, hay una situación que se dio el día de ayer, que el ex alcalde de la ciudad ha formado una comisión interinstitucional, pero él se ha negado a liderar esto. Considero que esta debilidad podría tener algunas lecturas. No sé si de pronto, porque estamos hablando de muchas muertes, en el caso de Guayaquil, los líderes no se quieren hacer cargo de las muertes o no quieren ser asociados. Es decir, ahí habría una debilidad por conveniencia, o es que simplemente no tienen respuesta para esta situación. Y en todo caso, ¿de qué manera el periodismo debería fijarse en estos aspectos y contarlo? Gracias. Sí, no, gracias a Luciano y a Gonzalo desde Ecuador, y un saludo. No, el problema no es ecuatoriano, lo que te decía, es como, si tú lo ves, es un problema mundial, en el sentido de que, por ejemplo, yo lo que he dicho aquí, el caso ecuatoriano es dramático. Lenin desaparece, el de arriba, el que está arriba, desaparece, y hace mucho tiempo que perdió la iniciativa, desde que tuvo la huelga de los indígenas y el Fondo Monetario Internacional, el problema dio totalmente liderazgo. Segundo, Ecuador tiene además otro drama lamentable, y es que todavía siguen culpando a un personaje como Correa. O sea, independiente de si es bueno o malo, creo que ese relato periodístico, porque fue construido periodístico y políticamente, está afectando profundamente que se pueda construir otras formas de mirada de lo que está pasando. Entonces yo creo que el caso ecuatoriano es que después de Correa deben construirse liderazgos que sean significativos políticamente. En este caso, lo de Guayaquil, pues siendo una política que venía
con algún nombre, por lo menos, con algún respaldo, pues su actuación ha sido totalmente lamentable. Y creo que el hecho de que no se hagan responsables, pues queda más en evidente de que no hay nadie a cargo del tema. Y eso creo que en caso colombiano, por ejemplo, el caso colombiano, la incompetencia del presidente Duque como liderando esta lucha, por lo que lo quieran llamar, lo han aprovechado los mandatarios locales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pone la agenda, sale y toma medidas, y después sale el presidente a desautorizarla, pero ya queda totalmente mal porque de alguna forma ya se comienza a mirar que no solamente es de Medellín, Daniel Quintero hace lo contrario, también lo propio, el otro, cada cual hace lo que quiera. El presidente sale diciendo, oiga, yo soy el que manda. Sacó una vez, dijo, yo soy el que manda, y todo el mundo dijo, pero el mande. Entonces, de alguna forma, yo creo que dicho, voy a decir, pasarme al otro lado, que es fatal, y es si un asesor político, de algún político con aspiraciones a futuro en Ecuador, este es el momento de que alguien asuma algún liderazgo que la comunidad necesita. Miren, en Brasil, Bolsonaro ha perdido todo su liderazgo porque el ministro de Salud lo asumió, le pidió la renuncia, no quiso renunciar, y hoy la gente dice, el ministro de Salud de Brasil es el genio del paseo. O sea, ya Bolsonaro políticamente quedó eliminado para ello. O sea, casi que si pudieran cambiarlo por el ministro de Salud, automáticamente funcionaría. Entonces yo creo que en el caso de Ecuador es que no hay en este momento liderazgos políticos en ninguna parte, ni periodísticos, asumir desde los medios un discurso distinto. Entonces siguen mirando, es como una sociedad que quiere hacer un parricidio con Correa, pero no se atreven a distanciarse del padre, y es muy complicado. Colombiano nos pasó lo mismo con Uribe, pero ¿qué ha hecho Duque? Su incapacidad afecta a su papá Uribe. La incapacidad, creo que, voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con esto, yo creo que si hay algo por lo que se puede aplicar a Correa realmente es por haber escogido a Lenin. O sea, ese es el error más grande que ha cometido en su historia de vida. Pero el resto de cosas hay que comenzar a mirarlas desde de que te requiere un periodismo que de pronto, yo creo que debe haber gente en las comunidades haciendo cosas maravillosas, debe haber otros liderazgos de médicos, debe haber otros lugares donde se va a constituir unos personajes públicos que de pronto puedan definir la política del futuro, y que en este momento una crisis sí puede aprovechar políticamente. Periodísticamente, pues los medios ecuatorianos siguen siendo de la época de Correa y siguen ahí. Bueno, Muchas queda gracias. Natalia Gili, y estoy viendo en el chat una que me la dejo para el final. Te dejo, Marcelo López, para el final, porque sí, a mí también me interesa saber qué piensa de lo que está haciendo Fernández. Pero vamos primero con Natalia. Natalia, ¿te abrís vos el micrófono o te abro yo? A ver. Vamos con Natalia. Ay, que no puedo abrir. ¿Qué pasa? Natalia, ¿estás por ahí? Natalia Gili. No. Hola, Natalia. Natalia, ¿estás? Estás sin micrófono, tiene el micrófono cerrado. Natalia, no sé, yo no... Ahí está, bárbaro. Sí, perdón, pero apretaba el loguito que tenía conectado y no, eso no me permitía habilitarlo. Bueno, antes que nada quería agradecerte tus palabras, porque la verdad es que yo personalmente suelo tener una mirada bastante negativa de la realidad, de las posibilidades que tenemos, y bueno, es como una inyección que das apelando a la creatividad y a pensar que sí se puede cambiar, que no hay que bajar los brazos. Yo un poco, te quería comentar, estoy hablando desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y venía reflexionando estos días. Nosotros venimos acá de un proceso de mucho control del gobierno provincial sobre los medios de comunicación, y el otro día comentaba con algunos colegas que lo que yo observo es que el escenario del coronavirus al gobierno
creo que a cualquier poder, pero en este caso el gobierno de Río Negro, que está teniendo una buena gestión, podríamos decir, entre comillas, y que tiene aceptación del pueblo, de la población, esto le genera un escenario ideal casi porque no hay lugar para cuestionamientos, porque tenemos que estar con mucho cuidado cómo comunicamos para no generar zozobra innecesaria, digamos, en la población, pero al mismo tiempo la información que se da viene de un solo canal digitalizado, en conferencias de prensa que son online, en las que no se puede repreguntar cuando no contestan o cuando no se entiende lo que responden. Entonces, hablaba con colegas el otro día que es como un escenario ideal para el poder, ¿no? Esto de tenernos, que lo mencionabas y es algo que me preocupa, por eso quería volver a mencionarlo, en lo que tiene que ver con el disciplinamiento del periodismo, ¿no? Esto, bueno, por un lado, mencionarlo antes de seguir, a mí lo que me da la sensación es que, si bien este momento es un momento de pleno movimiento y no sabemos lo que va a pasar en el futuro, esta cuestión de cómo se apela a la guerra, a esta guerra, a este enemigo invisible, silencioso, a esta guerra en la que hay que enfrentarse a un enemigo que no sabemos dónde está, si no lo tiene alguien que queremos, si no lo tiene alguien que nos cruzamos en la calle, ¿no? Genera un escenario también ideal para el control, que lo venimos viendo, para esto que decías de potenciar el control como hacen en Oriente, ¿no? De esta videovigilancia, el control de la vida cotidiana, de estar todos monitoreados, ¿no? Y en este enemigo invisible, la otra vez leí algunas notas que te quería preguntar qué opinás vos de esta posición, que se pone a mirar los virus de los últimos, de este siglo, de dónde pueden haber salido, ¿no? Y se está mirando el mercado de animales, como la fiebre porcina por un lado, las condiciones en las que los animales son criados amontonados en su propia mugre, en lugares en los que no se pueden mover, por otro lado el intercambio de fauna silvestre, que también está muy extendido y también se cree que es de donde en algunos casos se ha verificado que los virus han salido de ahí. Entonces este enemigo invisible para mí deja de ser tan invisible, ¿no? Pero digo, ¿cómo hacemos para poder reflexionar o plantear o mirar críticamente esta parte de la realidad en este escenario en el que tenemos que somos voces tan dispersas contra un poder que parece que cada vez va a ser más grande, ¿no? Sí, Natalia, yo creo que lo que tú dices primero, lo primero es, obviamente, este es de los problemas más graves que tenemos hoy, que no sabemos qué hacer, y es el tema de, no hay ningún tema otro, por eso digo que casi todos los gobernantes van a salir súper bien librados del virus. O sea, el virus fue una salvación. Si mala economía, es el problema del virus. Si mal gobierno, culpa del virus. O sea, la explicación perfecta, y además no hay fórmula, porque yo hablé con la agencia francesa de noticias y les decía, ¿y ustedes han mandado algo de los líderes sociales? En Colombia siguen matando líderes sociales todos los días, inclusive en esta época de cuarentena. Llegan ahora a la casa, lo buscan, lo encuentran y lo matan a los líderes sociales, que luchan por el agua, que son luchadores por los derechos humanos. No importa. El presidente de Colombia tenía una acusación de corrupción en su campaña, no importa. Las fuerzas militares estaban acusadas de atentar contra una cantidad de cosas y corrupción, no importa. Entonces, esa parte, ahí es donde, digamos que el periodismo podría, pero eso no puede durar para siempre. O sea, ellos se puede alejar de eso, pero cuando esto baje un poquitico, ya la gente está medio aburriendo de eso, hay que tener ya un periodismo hecho, y ahí es donde el periodismo clásico no logra hacerlo. O sea, va a poner un ejemplo con Ecuador. En Ecuador todos los periodistas hablaban mal de Correa durante los 8 o 10 años que duró su gobierno, y yo me acuerdo, decía, pero hagan investigación y muestren. No es que todos sabemos, no señor. Si a mí no me muestra que hacen la investigación seria para denunciar esto, pues no sirve. Es que no es que todos sabemos, ese populismo de opinión y de expertos no sirve. Entonces es un tiempo súper bueno para incubar otros virus antidemocráticos o contra estos señores. O sea, es el perfecto tiempo para hacer periodismo lento, reposado, para tener grandes informes, para
rato. Claro que no podemos luchar en vivo y en directo porque sería caer en la misma onda de ellos, pero si llegara a caer con mucha más fuerza. Ahora, hay estupideces como la de Colombia, que ayer en la repartición de subsidios apareció una cantidad de gente que estaba muerta, recibiendo subsidios. Pues demuestra que no tienen ningún control ni siquiera de a quién le dan ese tipo de elementos. Entonces creo que la respuesta frente a eso sería esa parte. La segunda de que viene de los animales y de todo ese tipo de cosas, digamos que todo eso sigue buscando que el mal está en otra parte. Yo creo que este virus nos obliga casi que a callarnos y a escucharnos a nosotros mismos. Yo creo que echar la culpa a China, a los animales, lo que ha demostrado, por ejemplo, en Colombia y en muchos países, que el sistema de salud está mal, lo cual es buenísimo, que los salarios de los médicos no son buenos. O sea, lo que eso demuestra es cómo estamos cada cual. Sí, el gran mensaje, porque África y los países árabes han manejado mejor la pandemia, es porque ellos tuvieron virus anteriores que los llevó a prepararse mejor para una posible futuro de eso. No pasa nada. Entonces, de alguna forma yo creo que la mirada externa le sirve a los políticos. Un periodista debe hacer la mirada interna, pero hacia adelante, porque si volvemos a la crítica para atrás, no hay caso. O sea, volver a echar la culpa a Correa, o en el caso colombiano a Uribe, o en el caso argentino a Cristina, pues ya no tiene sentido. Yo creo que ya volver para atrás en España está mal porque el PP hizo todo eso mal, pero a futuro hay que acabar con el PP. Entonces es para adelante, no para atrás. Entonces yo creo que el periodismo sí requiere un poquitico de criterio de mirada y no seguir enfatizando en relatos ya construidos. Y ahí creo que los animales, pues todos decimos, pero si tú vas, por ejemplo, te lo pongo al revés, cuando uno va a la selva, en Colombia, Ecuador o Perú, Brasil, uno come lo que el día se pueda comer. O sea, lo que se cazó. Ese día se cazó una ardilla, se come ardilla, se come un mico. O sea, entonces resulta que ¿por qué las comunidades? Es otra de las buenas virtudes. Si nos callamos, ¿a quién tendríamos que oír? Las comunidades ancestrales han protegido el ecosistema mejor que nosotros y comen todos los animales del mundo y hacen todo este tipo de cosas. Algo bueno tienen que hacer ellos, debemos de preguntarles. Nadie iba a preguntar. En Argentina, lo que aguantó el periodo Macri fue la solidaridad de base, de territorio, de la cultura colaborativa que existe en el gen argentino como identidad. Eso fue lo que aguantó. Eso no se vuelve a mencionar como un lugar para investigar y para observar. Entonces me parece que lo que hay que buscar son esos lugares que teníamos como tan obviamente descuidados desde el periodismo. Bien. Vamos con la última, sí, no sé si Listo. también. La última. Marcelo Gracias, López. sí, Lila. Sí, gracias, Lila. Hola, Omar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Quería volver al tema del liderazgo y tu análisis sobre lo que está ocurriendo en la relación de la prensa con nuestro presidente, con Alberto Fernández. Una prensa que fue muy refractaria a que el kirchnerismo asumiera después de diciembre del 2019 y hoy parece potenciar todo el caudal político que en su momento no tenía el propio Alberto Fernández. Es decir, da la sensación de que fortalece su liderazgo. ¿Cuál es tu mirada, Omar? Pues básicamente hay dos o tres miradas. La primera mirada es que si yo estoy pendiente del rating, de la lectura, de la favorabilidad, uno siempre tiene que ir pegado en periodismo, esto es fatal lo que voy a decir, a la favorabilidad de los líderes. O sea, si el líder está caído, uno tiene que estar contra el líder. Si el líder está con alta favorabilidad, uno tiene que estar a favor, porque la sociedad está moviendo como un enjambre. Entonces, si el líder es muy poderoso, yo cada vez que lo ataco, lo crezco. En cambio, si me pongo en el plan, sobrevivo surfeando ese momento. Eso en términos de negocio es la primera cosa que hay que hacer. La segunda,
En el caso de los grandes medios, como dije anteriormente, como son actores empresariales y políticos, en este momento sus empresas están en problemas y van a depender de muchas decisiones gubernamentales. O sea, en este momento no es como vamos a decidir nosotros el negocio solos, porque en este punto no hay ninguna posibilidad de que las empresas salgan adelante sin el apoyo gubernamental. Entonces, eso de entrada ya también da una segunda cosa por la cual juntarse frente a eso. Y la tercera es que ya lectura desde afuera, de esta de afuera, creo que en el caso argentino ha sido maravillosamente sorprendente, como que a Argentina le gusta llevar la contraria de todo el mundo. O sea, como que cuando teníamos buenos líderes en la región, entonces Argentina se metió con Macri y era como el desastre. Pero ahora que toda América Latina fue para el carajo, entonces tienen a un que como que por llevar la contraria se comporta como un genio del malabarismo y de la capacidad de asumir que uno queda, es como el Papa Francisco, ¿verdad? Es una cosa como que casi nunca se equivoca en lo que hace, o sea, como que tiene un discurso que con todo el mundo queda bien, que es muy duro pegarle, porque en el sentido humano, cuando es una persona que realmente está genuinamente diciendo, voy a tratar de hacerlo bien, pero esto está muy mal, vamos a tratar de hacer esta cosa con todos. O sea, ¿cómo le vas a pegar si el tipo realmente uno ve que está tratando de hacer el desastre que quedó esto? Entonces, para mí desde afuera la cosa más rara de Argentina es cómo fue tan rápido también el consenso con el testamento o la herencia macrista. O sea, como que eso no logro entenderlo porque ahora como que todo el mundo está de acuerdo que lo de Macri fue un desastre. O sea, y entonces uno dice como esa construcción también es rara que tan automáticamente Argentina, los medios logran hacer ese movimiento de acomodación sin que pareciera que pagaran precio histórico frente a eso. Yo esperaría que si hubiera un precio histórico que se paga frente a eso, pero no pareciera en comienzo que es así. Gracias, Omar. Bueno, ahora sí, estuvimos un rato largo, estuvimos 1 hora y media. Sí, gracias, Omar, como siempre, por la complicidad, para usar una palabra que cabe en este caso. Gracias a todos por acompañarnos a esta que es nuestra primera experiencia de charlas en torno de la pandemia, pero también de manera mediatizada, sin estar presentes en un mismo lugar. Eso tiene ciertas desventajas, pero también tiene la ventaja de poder interactuar con gente de distintos lugares, que es muy interesante. Sigue en pie nuestra invitación a que vengas a Viedma en algún momento a presenciar el mar de castillos peronistas del que habla Cristian. Pero mientras no podamos, porque la gobernadora no nos deja pasar la frontera, nos vamos comunicando así. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto y trabajando, y te debo un artículo. Bueno, gracias a ustedes por soportarme, y una alegría enorme estar ahí. Siempre he dicho que voy a ir a Viedma y no he ido, pero entonces ahora ya esperemos que vuelvan a abrir los cielos, porque según mi rector de la universidad, prohibido los viajes durante todo el año ya. Ya no autoriza un viaje año 2020. Entonces, de alguna forma ya toca pensar 2021. Esto es rarísimo. Estamos como la Eurocopa y la Copa América, ya pensando 2021, como si este tiempo no existiera. Entonces, hagamos cosas juntos como esto y eso es divertido. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias a todos y a vos particularmente. Un beso grande. Listo, chau. Hasta luego.